que transcurre en esta mañana. ¿Cómo le va, Héctor Mancilla? ¿Todo bien? Todo bien, buen martes Juli, buen martes el amigo Fer, el capitán comandante, siempre Le cambia el rango. por eso nunca fui militar, nunca me iba a acordar el rango de... Claro, le iba a decir al Sí, mi teniente coronel, jefe, Claro. ¿qué onda la mañana? A Jefe. correr. Saludos, jefe. ¿Cómo le va, maestro? No, a correr no, usted. a correr, claro. ¿Todo tranquilo? Otra. Me alegro por usted. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen ¿Ha día. podido dormir un poco mejor que lo que durmió antes de anoche? Por lo Sí, que veo. Un poco, un Así poco. ya. De 12, dormí de 2:30 a 6. De 12:30 a 6. 6 que me despertaron Bien. a las 6. Sí, Bien, sí, 5 horitas y media. Para el promedio, sí. Y bien, feliz, me sonríe la vida. Tengo agua de vuelta, agua de red en mi casa. Miren con qué poco que nos conformamos. No Claro. estamos pidiendo ser Dubái, ¿eh? Claro, Agua. Sí, agua. Imagínate el día que me pongan pavimento. No, Agua, está en pleno COVID. No saludá a nadie. Me pongo a bailar en el puente de la autovía, ¿no? Claro. le hace un monumento al funcionario en la vereda de tu Claro. casa. Sí, con tener agua de red. El día que tengas luz LED. No, La calle. ya soy, no sé, me voy a sentir que vivo en Suiza. Bueno, nos falta mucho, Al lado de Juancito Gauto. Ahí en Claro. Basilea. Qué lindo, qué lindo. Saludo para la gente de Perito Moreno que debe estar orgullosa por su crédito local que arribó ayer. presentación Fue ayer. presentado, le pasás un rato, Iván, no sé si lo habrá compartido por redes. Estaba en eso. También él hizo una especie de compilación desde su infancia, una foto muy característica que él comparte, que de hecho si uno entra a sus redes está primera, que está tirando una gomera, siendo él muy chiquitito, hasta el final de sus días en Huracán. Compartió un video, así un repaso de su carrera, despidiéndose de la gente. Un pibe que no se olvida nunca, siempre tiene muy presente a su familia, a su mamá, así que bienvenido sea, que le vaya muy muy bien a él en el equipo más grande en vigencia del fútbol suizo. Y el más campeón. Exactamente. En realidad, el más campeón en vigencia. Sí. Porque ayer estuve indagando en la historia del fútbol suizo y me entretuve un rato. Y en realidad es el Grasshoppers Zurich, el más campeón de la historia, pero no existe más ese equipo. Dicho sea esto, vamos con los principales títulos de la mañana en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, uno de los temas del momento sigue siendo el brote de gripe aviar que tenemos en Santa Cruz. Ayer el Consejo Agrario Provincial desmintió, o por lo menos descartó cualquier tipo de muerte de guanacos por gripe aviar. Indicaron que básicamente murieron desnutridos los 48 guanacos que confirmaron haber encontrado durante el fin de semana en Santa Cruz, o el fin de semana había circulado el rumor de que había sido por gripe aviar. No fue así, lo confirmaron. También ayer hubo información oficial. Bueno, Amanda Manero salió acá en la radio con los chicos y contó detalles de esta situación también. Contaron que se va a extender durante 20 o 30 días más este brote de gripe aviar en Santa Cruz, y advirtieron que también puede afectar a las personas, así que tanto a los animales como a las personas, así que piden tener ahí precaución con eso. Piden a la población que tengan todos los cuidados y recaudos cuando bajan a pescar, por sobre todas las cosas, o se acercan a lugares donde habitan lobos marinos. También contaron que es necesario avisarle a las autoridades locales porque ellos trabajan en conjunto
entre el Consejo Agrario, la Secretaría de Ambiente, los municipios y otras instituciones que hacen como trabajo en equipo cuando surge algún tipo de alerta respecto de esto. Y en cuanto a los trabajos que hubo en Punta Loyola, contaron que hubo ayuda de ICRT, que aportó maquinaria y maquinistas para el enterramiento de los animales muertos. Así que hay que tener o prestar mucha atención, por lo menos durante las próximas 3 semanas, a tener cuidado con esto, a cuidarse y en tal caso a avisar, porque dijeron que cualquier persona que vea algún animal débil, con convulsiones o problemas respiratorios, les tiene que avisar. Principalmente puede hacerlo al Consejo Agrario o al municipio, donde tienen canales de comunicación para ir a tomar muestras y por lo menos verificar que no tenga que ver con gripe aviar. Así que mínimo por las próximas 3 semanas hay que estar alertas con esta situación. Bueno, ayer hubo anuncios importantes para un grupo de vecinos de la ciudad porque el municipio confirmó que va a asfaltar por completo la calle 22. Sí, en principio, Fernando y audiencia, digamos que se hablaba desde no de la intersección, porque no lo puede hacer desde la Ruta Nacional número 3, en la zona sudoeste de la ciudad, hasta la intersección con la calle 13. Ahora va a ir pasando la calle 13 hasta prácticamente la ruta provincial 53 o circunvalación, ¿no? Ayer el intendente de la ciudad y candidato también ahora para la reelección tuvo una reunión, está teniendo muchas reuniones ahora. Ayer tuvo una reunión con el presidente de la Junta Vecinal del barrio Aires Argentinos, se llama Mauro Morelli. A él le confirmó, y esto también fue el parte de prensa, esto de la calle 22, pero también le dijo que van a construir o van a instalar las cloacas en ese sector, y también le prometió de alguna manera, o dijo que van a trabajar para construir ahí también un centro de salud y una biblioteca popular para sumar a ese sector de ese barrio. Así que es parte de lo que está haciendo el intendente por estos días. Se habían reunido ya con juntas vecinales de diferentes barrios y la idea es ir contándoles, creo yo, a cada junta vecinal lo que está haciendo el municipio y lo que piensa hacer en caso de continuar, ¿no? De hecho, ya se reunieron. Campaña se llama eso. El 14 o 15 de agosto se reunieron todas las juntas vecinales, o la mayoría, en el municipio, justamente. Fue un día viernes. Por eso decía, ¿no? Hay una clara intención de que quede bien en claro lo que están haciendo y lo que van a hacer en caso de seguir. Pablo Grasso es el intendente que busca la reelección en la ciudad. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, desde este viernes los QR de pago deberán aceptar todas las billeteras digitales. Comenzará a funcionar el QR interoperable, lo que les permitirá a los clientes abonar la compra que efectúen con tarjetas que tengan cargada en cualquier software de pago, independientemente a la red que pertenecen. Las 4 asociaciones bancarias de Argentina recordaron que el próximo viernes debe entrar en vigencia la norma del Banco Central que impone la interoperabilidad con los pagos QR efectuados con tarjeta de crédito o débito, algo que existe en el caso de los pagos QR hechos a través de transferencias solamente. Cuando el Banco Central sancionó esa norma en mayo, con su puesta en marcha, marcó un cimbronazo para el negocio de los medios de pago, en particular para los liderados por Mercado Pago, que se verá obligado a aceptar pagos con tarjetas cargadas en otras billeteras de otras marcas. Entonces, el próximo 1 de septiembre,
no será viernes más para no será un viernes más para el sistema de medios de pago argentino. Será el comienzo de una esperada etapa que permitirá a los clientes efectuar con pago de tarjeta de crédito desde cualquier billetera digital. En buena hora entonces habrá que cargar el QR. Yo no lo tengo cargado. No lo veo usted en esa operatoria. No, Yo lo veo no. más sacando los billetitos Sí, de la así todo cartuchera. te garca el banco. Te saca Un día 400 tenés, pesos y un ¿viste? día tenés 400.000 pesos, al otro día tenés Ah, 100.000. no, nunca me pasó eso, nunca me pasó. Ponele, ¿no? Sí, Ponele. no, sacale unos ceros más. Sacale todo si querés. Wow, hay que pegar a las abanicas. No. Es un desorden. Pasa desapercibido porque todas las noticias a nivel nacional están vinculadas a lo que es la runfla política, ¿no? Y también la situación o acuerdos o exigencia del Fondo Monetario Internacional con el nuevo préstamo a la Argentina. Pero para muchas personas que transitan por las rutas de la Argentina, llevando mercaderías para el Mercosur, el paso Cristo Redentor Uf, en la provincia de Mendoza sigue cerrado. hace como un mes que está cerrado más. Como 22 días. Por una tormenta del lado chileno comenzó todo y se ha ido agudizando por fuertes tormentas también del otro lado de la cordillera, del lado argentino, del lado de Mendoza. El paso internacional Cristo Redentor que conecta el norte de Mendoza con Chile a través de la ruta nacional 7 permanece cerrado a todos los vehículos por labores de despeje en estas condiciones desfavorables por nieve, indican desde el Ministerio del Interior. En un comunicado emitido por el Ministerio del Interior se informó que el cierre del tránsito del sistema Cristo Redentor está desde el pasado 16 de agosto, Juli, cerrado oficialmente. Y se espera que mejoren a partir de mañana esas las condiciones para evaluar la posibilidad de abrirlo. No es solo el problema argentino, sino el problema también es del lado chileno, porque ha nevado mucho en alta cordillera, así que bueno, y esto ha provocado cantidad de camiones, acumulación de camiones en la zona de Uspallata, brasileños, chilenos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, que van en tránsito y del otro lado de Chile también, ¿no? Bueno, situaciones complicadas. También ha obligado a que muchos transportistas elijan bajar más hacia la Patagonia por el lado de Neuquén o si no subir hacia el NOA, hacia el sector de Paso de Jama. Me contaban En Jujuy. en Jujuy. Igual un desvío importante. No, hacer no, hasta un Jujuy trecho y bajar sí, larguísimo. por todo Chile, ¿no? Así que bueno, complicaciones. Esperamos que mañana se habilite el paso Sube el Super internacional. 8, me llega que sube el Super 8, Sube el Super 8. 25% justamente por por Ah. estas Averiguame cuánto va a estar el litro de Bills y PAP y también. PAP también. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Hoy es el Día del Abogado en la República Argentina, así que le mandamos un especial saludo a la gente del Bertorello Arel, del estudio Bertorello Arel, al doctor Gabriel Bertorello, al doctor Cristian Arel, que acompañan justamente este emprendimiento y que ustedes lo pueden escuchar en las tandas comerciales. Son amigos de la casa además, así que le mandamos exactamente un beso enorme y a todos los abogados y abogadas que estén del otro lado. Si tenés alguno a mano que esté escuchando y le querés mandar un saludo, nos escribís y se lo haremos llegar. Justamente tiene que ver por el nacimiento de Juan Bautista Alberdi en la ciudad de San Miguel de Tucumán, jurista, ensayista y político argentino, que fue uno de los autores de la Constitución Nacional en 1853. También en 1842
se firmaba el Tratado de Paz de Nanking sobre el buque británico Cornwallis, que concluía la primera guerra del opio entre Reino Unido y China, que justamente terminaba con la cesión de la isla de Hong Kong a China y por 5 años abrió los puertos al comercio y de esta manera, exactamente, se comprometió a pagar los costos de la guerra y las indemnizaciones a los traficantes de opio. Como siempre, ganando Los colonizadores. En 1857 también se realizaba el primer viaje en ferrocarril en el oeste de la ciudad y conurbano bonaerense. ¿Tiene la porteña, no? 10 kilómetros fueron desde la estación Parque hasta donde hoy se levanta el Teatro Colón y la estación Floresta sería desde Colón hasta Floresta, en justamente una locomotora a vapor bautizada La porteña. Exacto. ¿Que sabés dónde había estado esa fue comprada de segunda mano? Ajá. Era inglesa, imagino yo, ¿no? Sí, pero había estado en la guerra de Crimea. De Crimea. Mirá vos, desde Ucrania hasta, o la ex Unión Soviética hasta Buenos Aires. Sí. 25 kilómetros era el máximo de su velocidad para conectar estos dos puntos. ¿A cuánto de estaba la el pasaje? no, olvídate. Peso Tanto, ley, no. ¿viste? En 1958, perdón, también nacía en Gary, Indiana, Michael Jackson, una de las estrellas de la música pop. Luego de su fallecimiento, o antes incluso, se destapó una olla bastante turbulenta de otro aspecto de su vida que tenía que ver con la pedofilia, que hizo que muchos dejaran de escucharlo o que lo cancelaran, pero de alguna manera ya estaba en el acervo cultural. Integra el Paseo de la Fama en Hollywood, también el Salón de la Fama del Rock and Roll a nivel mundial. Hoy estaría cumpliendo 65 años, si no me fallan los cálculos. También está de cumpleaños Ramón Díaz, que nacía en la ciudad de La Rioja. Fue jugador técnico, campeón del mundo sub-20 en Japón 79 junto a Maradona, ídolo de River, con el que ganó tanto como jugador como entrenador también. 5 campeonatos como jugador, 7 como técnico. Campeón de la Libertadores en el 96, de la Supercopa Sudamericana en el 97. Jugó 638 partidos y convirtió 270 goles. Hoy es técnico del Vasco da Gama brasilero. También en 1967 el Racing Club, dirigido por Juan José Pizzuti, ganaba la Copa Libertadores al vencer al América colombiano por 2-1, a Nacional de Uruguay por 2-1. En un desempate que se jugó en el Nacional de Chile, luego de una victoria por lado. Joao Cardoso y Norberto Raffo marcaron los goles. Joao Cardoso, brasilero, los goles para el equipo de José. Milton Viera había descontado para los uruguayos. También fallecía a los 67 años Ingrid Bergman, quien fue una de las estrellas de cine más prolíficas del siglo XX. 3 Oscars, 5 Globos de Oro, 45 películas filmó, entre ellas la más conocida seguramente sea Casablanca, exactamente. También hermosa, unos faroles azules. Exactamente. También un día como hoy se producía Katrina, que quedó en el consciente colectivo este huracán que provocó la inundación del 80% de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, más de 2.000 muertos. Hoy hay un huracán, igual que es temporada de huracán, y todo el mundo ahora se preocupa especialmente por eso, porque llegan a Miami, y en Miami, ¿quién está? Claro, Lionel Messi, que no pase nada con él, por favor. Fallecía Pipo Mancera a los 80 años también. Se celebra el Día Internacional de los Ensayos Nucleares, el Día Nacional del Árbol, que fue instituido en 1900 por el legislador Estanislao Ceballos, y como lo decía anteriormente, se celebra el Día Nacional del Abogado, así que saludos para todos ellos y ellas. Será ese cumpleaños de Bizarrap también, Bizarrap. Dice Brian, está cumpliendo 25 años. Amigo de Brian. El productor argentino que tiene trascendencia mundial. Sí, muy amigo de Brian, por cierto. Vamos a escuchar Michael Jackson en el comienzo de esta jornada. They Don't Care About Us. Será lo primero que escucharemos. Y enseguida venimos. Escuché Thriller.
The government just wanna see it, but it flows down was hidden. Keep going. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Kini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube.
Gestionamos e imprimimos certificado de Senat. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Hacé contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz, acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día y estás en la radio de la COPE en el 100.9 del dial. 13 minutos nos separan de las 11 de la mañana en este martes 29 de agosto. Y en este caso nos vamos hacia Puerto San Julián, porque ayer parte del centro de la noticia estuvo situada allí luego de lo acontecido también en Comandante Luis Piedrabuena. Karina Taberne, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, charló con la gente de Wocra aquí en Río Gallegos, quienes ya habían tenido un episodio similar al que sucedió en San Julián y advirtieron los muchachos aquí en Gallegos que no permitirían que les copen la sede sindical. Bueno, esto sucedió también en la noche del domingo, madrugada del lunes en Piedrabuena, y ayer se conoció también que tuvo lugar en Piedrabuena, pero allí con otra suerte. Los afiliados intentaron defender la sede, que finalmente fue tomada por gente que respondería a Mateo Suárez, y quienes señalaron a un dirigente allí en San Julián, de nombre Walter Caputo, de mantener inactiva la sede, de no brindar puestos laborales a los afiliados, y que es por eso que tomaron la determinación de ocupar de manera violenta la sede. Está Walter Caputo del otro lado de la línea para charlar con nosotros y conocer, al menos desde su lado, qué es lo que aconteció y lo que está aconteciendo por estas horas en la Wocra Santa Cruz y particularmente allí en San Julián. Walter Caputo, buen día, ¿cómo estás? Héctor y Julián, te saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día, y te agradecemos la posibilidad de charlar y de conocer un poco más qué es lo que acontece por allí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, por sí, efectivamente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ayer sí, efectivamente entró gente al gremio, y lo que se reclama realmente de los puestos de trabajo en represa, Sí. sinceramente se han dado muchos puestos de trabajo en represa. Nosotros no somos quienes deciden cuándo represa incorpora a la gente, sino que son ellos mismos. Nos piden los listados, nosotros les mandamos a la gente y ellos son los que en el momento que los precisan los llaman. Claro. Y así han hecho con todas las delegaciones. Entonces, eso de que nosotros no generamos puestos de trabajo es totalmente mentira. Es más, la gente muchos de los que han estado esperando tanto tiempo para ingresar a represas, nosotros los tenemos siempre presentes para otros trabajos. Eso es así porque es la forma que yo tengo de trabajar en mi delegación particular. No es que los dejo esperando hasta que les den hasta que ingresen, porque sé que eso no les genera ingresos de trabajo, no les genera ingresos en sus casas de dinero. Entonces tienen que buscar otros trabajos y así también nosotros lo hacemos. Y tenemos mucha gente que es así. Entonces
No, acá le pueden preguntar a la misma gente que está trabajando ahora en muchos trabajos en San Julián, que efectivamente tienen los estudios hechos y no han ingresado hace quizás por varios meses, le tenemos mucha consideración a toda la gente porque realmente uno es parte de la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso es totalmente mentira. Walter, buen día, Héctor lo saluda y consultarle, ¿Qué tal? ¿cuándo se originó o cuándo comenzó, ustedes ven que comenzó a vislumbrarse esta suerte de diferencia con la gente de la conducción o de la gente que responde a Mateo Suárez ahí en Puerto Madryn? Y esto ha pasado, lamentablemente, cuando la política ingresa en los gremios, pasan estas cosas. Ujú, Porque, bueno, como todos sabemos, Mateo Suárez apoyaba al candidato Grasso ujú, y nosotros, bueno, yo quedé al margen, pero obviamente que siempre le di mi apoyo desde hace mucho tiempo, ¿no? Al compañero Vidal. ujú, Y bueno, o sea, asimismo, Rubén Molina lo mismo, ¿no? Entonces, ujú. esas cosas quizás generaron esta diferencia y esta forma de manifestarse, confundiendo las cosas que son gremiales que realmente fueron políticas, ¿no? Ujú. Porque esa es la realidad. Y consultarte también desde mi supina ignorancia, Sí. Walter, ¿por qué por qué se depende de Chubut? ¿Por qué todavía esta intervención de Suárez y no tener una Boca acá en Santa Cruz? Sí, bueno, eso se lo tienen que preguntar a Central, ¿no es cierto? Ahí yo Ajá, no sabría, o sí, pero no claro. está en mí Ajá. dar mi opinión sobre eso, porque bueno, eso ya tendría que preguntar más arriba de nosotros, por qué seguimos con esta metodología. Estamos dialogando con Walter Caputo, referente de la UOCRA San Julián. Consultarte qué es lo que sucedió puntualmente ayer, donde hemos visto videos donde se exhiben armas, de hecho, que circularon por Facebook y que nosotros obviamente lo compartimos a través del diario. Mirá, nosotros llamamos a la policía a las 8 de la mañana, cuando sabíamos que iban a ingresar esta gente, porque como se hizo en Piedrabuena, bueno, se hizo un cordón policial, vino hasta, o sea, para impedir que los compañeros porque la verdad que a veces se usa a los mismos compañeros de un lado o de otro cuando quizás fueron compañeros de trabajo y ahora se encuentran enfrentados por estas situaciones que no son de los trabajadores. Entonces, a veces, la verdad, yo siempre he optado por no juntar nuestra gente y pelear contra los mismos compañeros que ahora están de un bando del otro, que al final somos toda la misma familia. Entonces, la verdad que a mí esas cosas no van conmigo. Soy más pacifista que quizás muchas de las otras facciones de Boca, pero bueno, es mi forma de ser. Por eso tampoco no comparto el tema ni de armas. Cuando yo llegué a San Julián, corté con todo eso, con drogas, con alcohol, con la gente que quizás se iba a trabajar y porque eran del gremio, los metió el gremio, se quedaban en sus casas o no trabajaban. La verdad que eso a mí con eso mío no va. Entonces tampoco esto de las armas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, si yo denuncio que están ingresando o que quieren ingresar al gremio a las 8 de la mañana y la policía aparece a las 10:30 de la mañana, es obvio que cuando ingresaron encontraron toda la gente, después, qué sé yo, la gente nuestra salió y ahí pudieron hacer cualquier cosa. Entonces la verdad que a veces esas cosas te dan bronca, te dan impotencia, porque bueno, la denuncia la hago yo, muchos ahí estaban diciendo no, llamamos a la policía, es mentira, la denuncia la hacemos nosotros, tenemos pruebas de que llamamos nosotros, tuve que llamar al comisario general para que interceda, porque realmente no pasaba nada ahí en San Julián, no sé qué está pasando en San Julián, porque la vez pasada lo mismo. No voy a denunciar nada, porque la verdad que tampoco quiero después hacer un tremendo circo de todo esto, ¿no? Pero sé que la verdad que la policía no nos apoyó ni la vez pasada, ni esta tampoco. Esta es mucho peor, porque encima después los palpan de armas a nuestros compañeros,
y a todo el resto que ingresó no. Entonces, como yo, la verdad que miraba desde afuera, digo, no, no puede ser. La verdad que así estamos, país. Caputo, ¿de cuánto es la bolsa de trabajo de allí en Puerto San Julián y cuántos están ocupados actualmente del universo que usted atiende? Y mirá, lo que pasa es que ahí en la bolsa de trabajo ahora, firmando debe haber 250 personas más o menos, que son los desocupados. Después tenemos gente nueva también, porque acá hay una realidad, que muchos han llegado hace muy poquito y no cumplen con lo que es la ley laboral, que dice que bueno, en Santa Cruz tenés que tener 2 años de permanencia para poder ingresar a cualquier puesto de trabajo, ¿no? de lo que es la construcción de búnker. Así todos nosotros muchas veces vemos que mucha gente llega con familia y obviamente que abrimos los listados para que puedan firmar antes por la situación que la gente atraviesa, ¿no? Ujú. Pero hay otra gente que ha llegado de mala manera y bueno, han quizás sido aceptados en algunos lugares ahí y ahora se sienten parte o tienen derecho de venir y hacer lo que hicieron, ¿no? Gracias al apoyo que les han dado, bueno, toda la comisión y de la parte de Mateo Suárez, porque realmente él tanto como Molina son jefes de la zona, pero bueno, la verdad que han usado a la gente para hacer esto, o sea, convenciéndolos de que esa es la manera de quizás de tener un trabajo, ¿no? Walter, ¿y cómo continúa al día de hoy? ¿Cómo está la situación? Y mira, ahora el gremio está cerrado. Ujú. Obviamente nosotros seguimos trabajando porque no tenemos todo para seguir trabajando desde afuera, pero el tema es que está ahí la consigna policial, hasta que se dictamine, bueno, judicialmente cómo sigue el tema, ¿no? Perfecto. Bueno, Caputo, le agradecemos en principio este primer contacto y estaremos atentos a lo que suceda por allí. Claramente no damos por terminado este conflicto y todavía teniendo en cuenta que también aquí en Gallegos y en Piedrabuena la intención es la misma que lo que sucedió en Puerto San Julián y obviamente estas comunidades están atentos porque sabemos o al menos los antecedentes hablan de cuestiones o de hechos de violencia, ¿no? Para dirimir esta situación, así que obviamente estamos muy atentos a lo que suceda. Lo que pasa es que acá hay que también evaluar la situación a nivel, porque muchos dicen de los trabajadores que fue un conflicto de trabajadores. En realidad no fue, porque la gente que tenemos nosotros trabajando no estuvo en conflicto, Claro. ni los que están firmando la voz de trabajo. Acá fue gente que vino, que son ahora de San Julián, pero que vino hace muy poco, que los han usado, Rodrigo López, el otro muchacho que yo lo saqué del gremio por un montón de barbaridades que ha hecho, que es Pablo de la Fuente. Todos esos son los instigadores de todo esto y bueno, juntaron todos esos odios y demás y más este movimiento político que encima ahora no salió ganador. Entonces bueno, todo eso en contra de nosotros, ¿viste? Al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Perfecto. Pero bueno, esa es la realidad. Perfecto. Bueno, Caputo, le agradecemos mucho por este primer contacto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Walter Caputo dialogaba con nosotros, quien es referente de la UOCRA en Puerto San Julián y que justamente ayer dimos cuenta que fue tomada la sede sindical por la fuerza, por otros miembros de la UOCRA que están en desacuerdo con los manejos y que responden, como lo venimos diciendo, a la conducción de Mateo Suárez, dirigente gremial de la UOCRA, pero de Puerto Madryn, que hace años ya tiene injerencia en lo que acontece en Santa Cruz y por lo cual se ha despertado o destapado la interna en Río Gallegos, en Piedrabuena y en Puerto San Julián.
11 de la mañana en punto en la República Argentina, y esto claramente tiene injerencia de la política partidaria tradicional, Sí, así que lo dijo señaló. el entrevistado. Exactamente, que por unos acompañar a Vidal y otros acompañar a Grasso, es que se ha recrudecido de alguna manera esta interna. Así que hay que estar atentos, porque claramente esto no terminó por el momento, al menos habrá que estar atento a qué sucede. Ya lo sabemos, sonará de árbol en la mañana de nuevo día y enseguida volvemos con más Arriba el Día. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo a la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Muelas que se rompen, como dientes que se asfixian y seguir, seguir y seguir. Ya sabemos, todos tenemos un poco de miedo. 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 Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Con varios focos contenidos y extinguidos, continúa el combate a los incendios en Córdoba. Personal de bomberos y el equipo técnico de acción ante catástrofes trabajaron durante toda la noche del lunes y madrugada del martes y lograron contener varios incendios serranos en Córdoba. En tanto, se mantiene estable un foco que está ubicado en Loma Alta, en el valle de Calamuchita.
La Comisión de Presupuesto de Diputados buscará emitir dictamen al proyecto de ley de blanqueo. La iniciativa surgió tras el acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos para intercambiar información tributaria. El oficialismo cuenta con al menos 24 firmas y confía en sumar al bloque Provincias Unidas y el Interbloque Federal. La tormenta tropical Idalia se convirtió en huracán y se acerca a Florida. El gobernador de la ciudad, Ron DeSantis, advirtió que este va a ser un huracán poderoso y sin duda va a afectar al estado, mientras que los meteorólogos pronosticaron que se volverá extremadamente peligroso. Básquetbol, Regata, Riachuelo, Olímpico y Platense jugarán el torneo Interligas desde septiembre. Los equipos de Regatas Corrientes, Riachuelo de La Rioja, Olímpico de la Banda y Platense serán los representantes del básquetbol argentino en el torneo Interligas, que comenzará el próximo 15 de septiembre con otros 4 clubes de Brasil. La competencia binacional se desarrollará en 2 sedes, Corrientes y San Pablo, y será transmitida por la plataforma digital Basket Pass. En la casa de regatas, el local competirá con Riachuelo, San José y Pato Basquetti, mientras que Olímpico y Platense viajarán hasta la sede de Piñeiros para medirse con el anfitrión y Corinthians. La fase de grupos se desarrollará entre el 15 y el 17 de septiembre y los ganadores de cada zona disputarán la final el lunes 25. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Kini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de Senat. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Compartimos muchas cosas y sobre todo el rock. Hacé contacto y pedí el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia,
facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz, acá, para vos. Pedido para cartera de consumo, consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, en frente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Insiste, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
15 minutos de las 11 de la mañana y continuamos aquí en Arriba al Día en el 100.9 del Dial acompañándote. Ha vuelto Fernando Tornó, nuestro compañero que tuvo que salir a hacer unos mandados a la calle. ¿Cómo está la calle? Algo nublado el cielo, ¿no? Sí, más o menos igual que al inicio de la jornada, tipo 7, es como un poquito raro, pero no está frío y más no podemos pedir por ahora, ¿no? Así que está bastante agradable igual. El gobierno está aclarando varias cuestiones. En principio... ¿El gobierno provincial? No, nacional. Habló la ministra de Trabajo, la Raquel Kelly Olmos. Sí. Y contó que a través de los gremios van a controlar que las empresas cumplan el pago de la suma fija. Y que van a aplicar multas severas a todas las empresas que no paguen esta suma fija que está anunciando el gobierno. Estamos hablando, ¿no?, de esta suma fija de 60.000 pesos que tienen que cobrar los empleados. Sí, 2 de 30.000. En 2 cuotas. Y dijo que, bueno, lo hizo en respuesta a entidades empresarias como la UIA, la CAME y la Unión Industrial Argentina, además de la Cámara Argentina de Comercio, que tildaron la medida como una decisión unilateral y que consideraron que distorsiona esto que decía vos, las negociaciones colectivas, ¿no? Así que dijo que a todos aquellos, ya les advirtió el gobierno que a todos aquellos que no paguen el bono además los van a multar. Esto además de aclarar o instar a las provincias y a los municipios a que también lo paguen, pero con fondos propios, digamos. Y no es obligatorio, así que no creo que lo paguen casi nadie, ¿no? Hay un gobernador, no sé si lo vieron, de qué provincia, que anunció un bono de 400.000 pesos. Yo dije, wow. Y fue como la novedad ayer de... La provincia de Qatar, ¿no? Gerardo Zamora. En Santiago del Estero. Anunció un bono de 400.000 pesos. Sí. Para ya había todo... anunciado de 100.000 antes del gobierno nacional, incluso. Ese anda bien, digamos. Bien. Para todos los empleados públicos de Santiago del Estero. 400.000 pesos para cada uno como bono. Fue como la diferencia entre eso y nada que hay acá en Santa Cruz. En Santa Cruz va a ser, creo yo, como dice Claudio, que van a decir ya dimos el nuestro, así que no nos pidan más. No hay más, chicos. Y no hay más. Así que, bueno, por lo pronto entonces el gobierno nacional está advirtiendo a las empresas de pagar el bono, porque si no los van a multar. Es como una de las últimas novedades de la mañana. Y quienes accedan a ese beneficio no podrán comprar dólares, del dólar ahorro que se le llama, los $200, esto que casi nadie puede comprar en realidad, porque si accediste al subsidio energético, tanto luz como gas, no podés comprarlo. Si te alcanza algún programa nacional, no podés comprarlo, así que... Si pagás algún dólar, no podés comprarlo. Masa nomás. Así que, no, está muy difícil. Muy difícil. Como novedad regional, digamos lo más destacado, entre comillas, ¿no? Es que, bueno, creo yo, Cotillo igual ya está en campaña de reelección. Sí. Y lo que hizo medida en materia de obra, digamos, urbana, y cualquiera que vaya a Caleta lo va a notar, restauraron el monumento de Corocito. Sí. ¿Otra vez? ¿Qué le pusieron? ¿Una gorra más nueva? Le hicieron como todo como la base, digamos, no el Corocito en sí. Quedó lindo, qué sé yo, pero bueno, no es más que una obra de embellecimiento de ese monumento, ¿no? Que le hicieron, bueno, algo parecido acá ¿vieron en la barcaza fue? Sí. Que le pusieron los carteles que cuenta la historia y dice monumento al obrero petrolero, Gorosito. Quedó lindo, pero bueno, es como que es lo... No le va a cambiar la vida a los caletenses. Sí, claro, es lo que tiene para destacar Cotillo en este momento. ¿Sí? Entonces, Calete sacaron cacetillas, hicieron todo un movimiento. ¿Cómo defender una gestión? Pero creo que ningún intendente de los últimos 20 años de Caleta puede defender su gestión, porque es una ciudad que ha ido en caída, ¿no? Claro, bueno, venía en el mismo sentido Gallego hasta esta actual gestión, ¿no? Sí. Pero tristísimo que ese sea el portal de ingreso a la provincia. Muchos le cuestionan a Cotillo que es una gestión bastante parecida a la de Grasso acá, digamos, tenía, digamos, color político a favor, digamos, para decirlo de alguna manera. Y en Caleta dice, ¿cómo puede ser que gallegos hayan hecho tantas cosas, o por lo menos mucho más que en Caleta? En Caleta no se hizo casi nada, una rotonda, esto. Entonces dice, ¿qué pasó con Cotillo? Digamos,
qué poca nivel de gestión y negociación tuvo, que en Gallego pudieron hacer un montón de cosas con la ayuda de Nación muchas veces, y en Caleta nada, casi nada. Nada. No. Anunciaron una bicisenda que no la hicieron, no la concluyeron. Imagínate si te anuncian un plan de pavimentación, olvídate. En plena campaña lo que mostraron fue una rotonda, que fue como la rotonda que está La de 13 de Asturias, sí. Sí, una cosa así, muy pobre. Hay que tener, la gente no debe olvidarse y también debemos estar atentos porque se anuncia mucho en época de campaña y después nunca se concretan las cosas. Pero esto no es de ahora. Esto ya, este uso de la política viene de hace años. Che, ¿no era que iban a hacer? No, pero chabón, eso pasó hace como 10 años. Y cuestionó No. Ya venció esa promesa. Cotillo Sí. cuestionó a los legisladores nacionales de Santa ¿sí? Cruz. Sí. Porque dijo que han pasado tantos legisladores nacionales de Santa Cruz y ninguno hizo ninguna gestión para que el monumento al obrero petrolero sea declarado monumento nacional. Pero es igual, Fernando Cotillo, no le cambia la vida al caletense común, ¿no? A la persona que tiene problemas con el agua. No se va a con el sentir agua, más orgulloso de decir, claro. ese monumento es declarado de interés nacional, no le interesa a nadie. Es que voy a que está en la chiquita, digamos. Imagínate lo que le preocupa, La claramente. preocupación, o sea que no fue declarado monumento nacional. Digamos. Qué mal está. Bueno, acá estamos, en algunas cosas estamos mal, pero en Caleta está mucho peor. No. Sí. Mucho peor. Usted por momentos se sintió caletense igual todos estos días que no tenía agua, ¿no? Es que yo pensaba, tengo amigos tengo un amigo que la familia vive allá, los padres. Y ya hace unos años que yo pasaba por ahí cuando iba de vacaciones, veía que ellos tenían 3 cisternas en la casa. Y claro, era para que cuando haya agua, se chupe todo lo que haya, lo que pueda. tocarse de agua todo lo que pudiera, porque de 5 días 3 no tenían. Entonces el día que tenían agua, trataban de cargar las 3 cisternas para con eso subsistir los 5 que no tenían. Y así vivían todos los días en Caleta. Sí. O gente que ponía la bomba de la red, digamos, La una bomba para presurizadora. chupar agua, de lo que poco que había, chupar enseguida lo que haya. Entonces, ya a partir de ahí. Yo estuve lento, pero hasta hace 15 días atrás mis ojos vieron una cosa bizarra en un negocio que no voy a decir por qué, pero qué negocio, pero ¿viste los bidones de agua? Sí, Los grandes, eso, ¿viste? Que pones en el dispenser. claro, el de 20 litros. Una marca rara. Sí. Yo esta semana no lo vi, pero unos bidones medio ¿Naranja? como la naranja. Sí, los he visto. La etiqueta. ¿Qué etiqueta era? ¿Sabes dónde envasar esa agua? ¿Acá? ¡En Caleta Olivia! Dijeron, no hay agua y hay uno que aprovechó la volada y de Caleta te manda agua para Gallego. Mirá vos, Ni probé. le puso agua de glaciar para verlo un poco. Aquí claramente igual en ese tipo de negocios acá hay algunos, de hecho, en las Sí. afueras de la ciudad que hacen una perforación en su propio terreno y sacan agua de ahí, la potabilizan y la venden. No, igual, muchos, la mayoría. Ujú. La mayoría son agua domiciliaria que pasa por que- distintos filtros nada más. y Sí, te sí. la- En invierno eso garpa mucho porque hay mucha gente que se queda sin agua Sí. y no le queda otra que comprar. Pero Fer, Yo tuve en algún momento que llenar la cisterna porque no tenía otra manera de Ujú. tener agua y meses completos. claro, pero Fer, decime que si no es una dicotomía, la ciudad, la segunda ciudad de Sí, importancia, que te traigan agua, traigan agua de Caleta. a vender, agua para mesa, en una ciudad que no tiene agua. Alguien Es como que si nosotros le quisiéramos vender petróleo a los árabes o a Irán, de que, chabón, ¿qué pasado que sos vos? Te iban a decir los árabes. ¿Qué cosa? Paradojas de esta Santa Pasa Cruz. nomás en Santa Cruz. Así que bueno, Caleta o Cotillo, Está enojado, en la evidentemente. campaña de elección mostró que Sí. hizo hay algo en el gorosito. Bueno, habrá que ver, ¿no? Si su comunidad se da cuenta que está mirando para cualquier lado. Me parece que ya lo que ha pasado en la elección provincial un poco da cuenta, ¿no? Que no tiene un respaldo amplio. ¿Cómo será ahora, hablando de respaldo, cómo será la imagen, ¿no? de el doctor Eugenio Quiroga, ¿no?
porque va a ser candidato a intendente. Sí. por Y tal- probablemente el Unión por la Patria tenga a Cotillo, a Quiroga, alguno más que saque por ahí. Ujú. Y Vidal está proponiendo a Prades y hay que ver quién más saca de por ahí, ¿no? Claramente al haber la dilemas igual que acá van a Acuña poner- Kunz. Acuña Kunz. lo Acuña tiene. Kunz no lo confirmó Sí, también. Avellaneda. Prades y Acuña Kunz están por el lado de Vidal ya confirmados Sí. y se estima Eugenio Quiroga y Cotillo sean el radicalismo, no sé a quién tiene, a nadie potable. Mariano Nieto es otro nombre que se baraja, pero que no sé para quién terminará jugando. Y para Vidal se supone. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, Que es radical también, Si ¿no? va por ese lado, sí. Ujú. Así que allá va a haber una fuerte puja igual que acá, Sí, por sí. la intendencia. Por la intendencia. Che, ¿me dejan mandar un saludo? Sí. Al amigo Fito Pineda. Ahí me había mandado una captura de nuestra imagen ahí. ¿De nuestra transmisión? Sí. Qué grande, le mandamos un abrazo grande. Escuchando, deben andar en la calle, él trabaja en la dirección de prensa de la MUNI. Saludo igual a todos los chicos ahí del turno mañana. A todos. Qué bueno. General, ¿eh? Hemos vuelto por YouTube, les aviso. Mañana también la otra gestión estará en vivo por ese canal, así que ya hemos levantado la penitencia. Estamos en mate. Nos han levantado la penitencia. ¿Están buenos los mates? Están muy buenos sus ¿Están martes, así que continuaremos con ello. 11:26 de la mañana, esto es Arriba al Día, en un toque. A la vuelta te Continuamos. cuento algo. Tenemos también que citar a Karina Sí. desde el móvil del Nuevo Día para ver qué nos cuenta nuestra compañera. Y enseguida continuamos con este envío matutino en el 100.9. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, Eva, fecha y el paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Pido de botellas de champán de la para brindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. No me combina con la masa de granate. No hay otra forma que yo trate. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale vuelta suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, soy avisa. El sábado te traigo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pides como quien graba con B. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos dos besos no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Melconian será ministro de Economía si Patricia Bullrich llega a la presidencia. Bullrich se reunió este lunes con el economista, quien le ofreció hacerse cargo del Ministerio de Economía en caso de ser electa. El economista aceptó la propuesta de la candidata y se sumará a la campaña de inmediato. Gripe aviar, ¿cómo evitar contagiarse? El SENASA confirmó 3 nuevos casos de influenza aviar altamente patógena, denominada comúnmente gripe aviar, detectado en lobos marinos de Claromecó y San Blas, provincia de Buenos Aires, y en San Antonio Este de Río Negro. Estos casos se suman a los positivos detectados en Mar del Plata, Necochea, Villarino y Bahía Blanca, en el área natural protegida Punta Bermeja y Viedma, en Puerto Pirámides, en Punta Loyola y en Río Grande. Las recomendaciones del organismo son evitar el ingreso y circulación de personas y vehículos en la playa o espacio afectado, ante la presencia de un ejemplar de lobo marino no acercarse y evitar el contacto o acercamiento con mascotas, evitar el contacto directo con aves silvestres y solo observarlas a distancia, no tocar superficies que podrían estar contaminadas con secreciones o heces de este tipo de aves, no manipular animales muertos y notificar si se identifica elevada mortandad de especies susceptibles. Noticias al instante. Desde la iglesia repudiaron los agravios de Milei a Francisco. El sacerdote José María Pepe Di Paola, coordinador de los Hogares de Cristo e integrante del grupo de curas de villas y barrios populares porteños y bonaerenses, criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza por los insultos indignos expresados en varias ocasiones en contra del Papa Francisco. Un político puede decir con todo respeto, no coincido con esto que dice el Papa, pero insultos de los más graves, indignos de quien se postula para un lugar importante. Salvo que pensemos que la sociedad tiene que estar basada en los insultos, expresó Di Paola. Tiroteo en una universidad de Carolina, un muerto y un detenido. Un miembro de la facultad de la Universidad de Carolina del Norte fue asesinado a tiros en un edificio del campus y hay un detenido. El violento episodio ocurrió cerca de las 13 en los laboratorios Caudil del campus, lo que provocó que estudiantes y profesores se atrincheraran en dormitorios, oficinas y aulas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Esto es Arriba al Día, mi estimado Brian Álvarez, y continuamos todavía, tenemos un rato para poder informarte de lo que va aconteciendo a nivel local, regional, nacional, también en el repaso matutino diario de Radio Nuevo Día. Ahora en un ratito te actualizo los datos del tiempo, pero te cuento que vamos a estar hablando respecto de las
tristes postales que se están viendo no solo en estas latitudes al sur de la Patagonia, sino en buena parte de la costa argentina, donde en Chubut, en Santa Cruz también aparecieron varios especímenes, sobre todo lobos marinos muertos. Y se investiga, ¿no?, la presencia. De hecho, está la confirmación de que muchos especímenes han contraído influenza aviar o gripe aviar. La alarma que se encendió también con los videos que circularon el fin de semana, que finalmente no eran no era así como se contaba o como se pretendía difundir respecto de los guanacos muertos por la misma razón, sino que había otras razones. Pero para poder charlar un poco más e indagar un poco más en esta situación, estamos en contacto con Mariano Coscarella, quien es biólogo e investigador del CONICET y con quien justamente vamos a hablar al respecto. Buen día, Coscarella. Desde aquí los saludamos Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole los minutos que se toma para charlar con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, por suerte. Imagino que con mucha tarea y alertados fuertemente de lo que viene, de estas postales tristes que se vienen presentando en los últimos tiempos respecto de los especímenes del mar argentino, ¿no?, que han contraído, en el caso de los lobos marinos, ¿no?, la influenza aviar. Sí, en realidad venimos siguiendo el proceso desde que se inició a finales del año pasado en Perú, donde hubo también los marinos afectados por la enfermedad y aves marinas afectadas por la enfermedad. Después se trasladó a Chile y bueno, ahora estamos recibiendo nosotros el coletazo de lo que se inició en aquel momento, ¿no? Así que estamos haciendo un seguimiento de los animales que están muertos. Hasta ahora ya está confirmado que las 5 jurisdicciones del mar argentino, digamos, tienen presencia de gripe aviar en lobos marinos. Es decir, hay animales muertos por esta causa en Buenos Aires, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Así que veremos cómo se va desarrollando, ¿no? Buen día, licenciado. Le quería consultar, ¿sería estos los primeros casos que aparecen sobre el Atlántico de especímenes con muertos por esta razón, ¿no? Porque daría la impresión que esto comenzó por el lado del Pacífico, ¿no? Sí, comenzó por el lado del Pacífico, pero no es la primera vez que aparece por el lado del Atlántico. Sí, esta variedad en particular del virus. Yo no soy virólogo, así que no tengo información sobre el virus, pero aparentemente ese es el mismo virus que estuvo dando vueltas por el lado del Pacífico. Las aves lo pueden traer, obviamente, y también los lobos marinos se mueven mucho, así que también pueden haber venido lobos marinos desde el Pacífico y entrar por Tierra del Fuego y a partir de allí diseminarse, ¿no? Y en base a esto, ¿ustedes han podido establecer o tienen una hipótesis de cómo se da el contagio entre las especies y en tal caso de qué manera poder frenarlo? Es una gripe, es una gripe. Y por lo tanto, digamos, para que uno que se engripa, o como cuando pasó con el COVID, principalmente la causa de contagio es por contacto casi directo con el spray, digamos, de las secreciones nasales, también con sangre, orina, heces, y esto hace que, digamos, los animales que están en cercanía se contagien y la enfermedad se disemine. Lo que tenemos que entender es que los lobos marinos viven en colonias. Muchas son agrupaciones bastante densas y entonces es probable que la enfermedad se disemine rápidamente dentro de una colonia. Lo que hay que entender también es que si bien es una enfermedad que produce mortalidad, no todos los animales mueren. Hasta ahora el organismo que está encargado de llevar adelante todo esto es SENASA a nivel nacional. Ellos son los que están haciendo las pruebas para detectar la presencia efectiva del virus, son quienes están encargados de detectar el virus en los animales muertos. En este momento no se están tomando muestras de todos los animales
animales muertos, sino que cuando hay un animal muerto en playa se lo considera, digamos, como muerto por la enfermedad y se toman las medidas adecuadas para la prevención. Pero al estar los animales en loderías y estos asentamientos ser bastante densos, y son animales que se mueven mucho también, es prácticamente, digamos, imposible decir, bueno, a ver, cerremos esto acá para que la enfermedad no se disemine. No es logísticamente factible hacer eso, ¿no? Entonces lo que tenemos que esperar es que, digamos, la enfermedad avance, cumpla su ciclo y digamos, y volver a tener las loberías en las condiciones en las que estaban antes de la enfermedad. Tengamos en cuenta que hasta ahora, si bien estos son datos muy preliminares y hay que tomarlos con 2 pinzas, no con una, la mortalidad estaría cerca del 3%. Y en el caso, usted está hablando de las loberías, por ejemplo, que son, digamos, fuera del agua, o que tienen, que nuclean a los lobos marinos fuera del agua, pero el medio acuático en sí, ¿es también un medio de propagación? No, creemos que no, creemos que el medio de preparación es principalmente en tierra. Ajá. Así que, digamos, en el agua no sería un problema, a no ser que uno se acerque y el lobo marino te respire encima, ¿no? Claro. Creemos que no es un motivo de preocupación la propagación por el agua. Perfecto. Así como tampoco se propaga a otras especies en general, hay que tener cierto recaudo, principalmente con los perros y con nosotros mismos, ¿no? Claro. Pero no se propaga a peces, a moluscos, o sea, no. Claro. no pasa por ahí. ¿En cuánto tiempo estiman, perdón, que podamos estar más tranquilos respecto de esta situación? Se hablaba de 20, 30 días. Como el brote está empezando, se están tomando unos 15 días, digamos, de cuidados extremos. Probablemente tengamos 30 días de cuidados más allá de lo que suceda durante estas primeras 2 semanas. Y la enfermedad, quizás tengamos que convivir con esto durante 4 meses, 6 meses. Sí, es lo que sucede con una gripe, digamos. Cuando viene la temporada de gripes, nosotros, en nosotros, digamos, pese a que estamos vacunados y demás, y cada individuo por ahí tiene la gripe durante una semana, 10 días, pero en la población, yo no soy médico tampoco, no soy epidemiólogo, pero en la población sigue circulando por algunos meses, y eso Claro. es lo que debería suceder. De todas maneras, perdona la ignorancia, pero de persona a persona no se contagia, ¿o sí? La gripe, Sí. en nosotros, la gripe sí, aviar, digamos. sí, También puede no, contagiar. la gripe aviar, no sabemos si hoy no tenemos registrados casos de contagio de lobo a personas, pero no está mal cuidarse porque la gripe aviar es una gripe, o sea, la cepa de gripe aviar es una cepa que ha contagiado con anterioridad a personas, entonces hay que tener resguardo por eso. Ok. Es un virus que puede pasar a las personas. No sabemos si esta en particular lo hace, pero más vale prevenir que curar. O sea que tampoco en tal caso se sabe, mucho menos, si se puede, y eso lo preguntaba yo, contagiar de una persona a otra persona. No, porque no hemos tenido casos, pero no está de más cuidarse. Claro, entiendo. Es por eso que, digamos, se nos ha alargado toda una serie de recomendaciones que están dando vuelta por todas las redes sociales y por WhatsApp. Donde dicen, bueno, no se acerquen a un animal, o sea, no lo toquen, eviten que los perros también se acerquen, porque puede ser que contagie al perro y el perro después en tu casa te contagia a vos. Entonces, es más bien cuestiones de, ¿cómo decirlo?, de prudencia básica, de sentido común. No se acerquen, si viene un lobo en la playa, déjenlo, no se acerquen, no dejen que los perros se acerquen. Esto no significa que uno no puede ir a la playa, pero hay que tener esos recaudos, nada más. Y un ave lo mismo, Si hay un ave muerta, no dejen que el perro se acerque, no se acerquen, no la agarren, y nada, y den aviso a las autoridades que ellos sabrán qué hacer para disponer de los cuerpos. Claro. También acá entra a jugar una situación en la Patagonia Sur, el tema de la inmigración de las aves playeras en esta época ya, que comienza en octubre. Y sí, o sea, probablemente también tengamos mortalidad de aves playeras, pero no, digamos, hasta que la enfermedad la epidemia no vaya cumpliendo su ciclo, no podemos, es muy difícil prever qué es lo que va a suceder, sobre todo con un virus que salta de una especie a la otra, ¿no? Claro.
Bueno, licenciado Coscarella, le agradecemos mucho. Hay Sí, que muy decir, instructivo. claro, muy pedagógico. Ujú. Es biólogo e investigador del CONICET. Lo ponemos de relevancia teniendo en cuenta, ¿no? Los dichos y las versiones que circulan en estos tiempos. No lo quiero meter en una cuestión política, pero sí ponerlo de relevancia y saber que la ciencia y los científicos argentinos están trabajando en esta como en tantas otras cuestiones y problemáticas, y que es gracias justamente a que existe una estructura que lo sostiene, ¿no? Sí, bueno, no es una cuestión política, es una cuestión de que la mayor parte de los que hacemos ciencia pensamos no solamente en lo que nos interesa investigar, sino también en lo que le hace falta a la sociedad conocer para poder manejar temas como estos. Así que normalmente uno está en contacto con autoridades de salud o de las distintas reparticiones, aportando las cuestiones que son necesarias para resolver problemas del día a día. Es principalmente, digamos, no es principalmente, sino es una de las funciones que tenemos como parte del cuerpo científico de la nación, ¿no? Le mandamos un abrazo grande y le agradecemos mucho por su tiempo. No hay por qué, hasta luego. Chao, chao. Licenciado doctor, biólogo investigador del CONICET, Mariano Coscarella dialogaba con nosotros. Él es parte del CECIMAR, de justamente el Centro de Estudios de Sistemas Marinos, dentro del Centro Científico Tecnológico del CONICET, y es justamente una de las referencias a nivel Patagonia que tiene justamente este organismo. Y justamente nos contaba el panorama un poco, para llevar tranquilidad sobre todo, porque después de las imágenes del fin de semana, sé que varias personas igual medio que entraban en pánico porque parecía que la propagación era tremenda y letal de esta influenza, que por el momento no ha alcanzado a personas, al menos aquí en estos días. Y las imágenes, de hecho, que se difundieron de los guanacos muertos en gran cantidad, no tenían que ver, al menos claro. inicialmente. ¿Cómo asociaban lo de la gripe aviar, los guanacos guana y morfo? Chapan con los lobos marinos en la Claro, costa argentina. Dos de frente, hermano. Bueno, pero no hay que desconocer o no hay que dar por sentado nada. Son cuestiones científicas que también a muchas personas les escapan, y que es lógico que así sea. No todos somos Por eso licenciados o doctores como usted. No, pero para eso... Alcahuete. Muy bien, muy bien. Pero te dijo alcahuete. Ahí vamos a arreglar. ¿Cómo cambió? Igual tiene que ver esto, ¿sabes con qué? Con lo que vos decías últimamente. La importancia de organismos como el CONICET. Claramente. Sobre todo cuando hay este tipo de cuestiones que desconocemos y que avanzan en la opinión pública, como que se viene el nuevo COVID, paranoia, miedo, y en realidad es una cuestión no menor, pero no tiene el grado de afectación que sí, por ejemplo, tuvo la pandemia de COVID-19. Son detallitos. Son detallitos que los vamos a conocer aquí en Nuevo Día, para que vos estés informado y no te pierdas de lo que va aconteciendo a nivel local, regional, nacional, etcétera. Me cuentan, ¿les puedo dejar entrever algo? Que nos señalan que en el Consejo Provincial de Educación hay mucha gente firmando legajos, que aparentemente serían ingresos de último momento a dicha cartera. Así que estamos indagando en ello, porque bien sabemos que se está desarrollando la transición y que hay varias cuestiones pendientes, y en el medio está la gente, en el medio está la gente, así que hay que atender a ello. Saludos para David, que esperemos que no sea el mal de los guanacos zombies, nos dice David. No, ojalá que no. Igual no estamos comiendo guanaco todavía por el momento, así que por el momento zafamos. Ay, si quiere usted. Cuando quiera hacemos un
Unas milanesas. Unas milanesas estaría, ¿no? Perfecto, o al disco. ¿Por qué no? Discovery Channel. Última pausa. No, tiene a Karina que desde la calle está trabajando, está en el móvil de Nuevo Día, y que todavía no la hemos citado aquí a este espacio. Karina Taberna es nuestra compañera que justamente todas las mañanas, después de la otra gestión, se encarga de contarnos y de mostrarnos qué es lo que pasa en la calle. Se reactivaron los push, le cuento, mi estimado. Y hay una noticia de último momento que encontraron a un vecino sin vida en nuestra ciudad. En el Calafate. En el Calafate, perdón. En el barrio Plumas Verdes es esto. Justamente luego de varios días en que no daban con una persona, se realizó la denuncia. Efectivos de comando de patrullas ingresaron a la vivienda y encontraron justamente a este hombre sin vida. No había signos de violencia sobre el cuerpo, así que se presume que habría sido por causa natural. Causa natural. Ricardo Harris es el nombre de este hombre, de este vecino fallecido, que es mecánico automotor de la ciudad. Vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Vamos a una pausa en esta jornada de martes y enseguida continuamos casi ya con el final de Arriba al Día. Esto es amor, esto que duele amablemente en el corazón, esto que un día rompí sin considerar. Esto es amor, algo que empezó como un cuento, tendrá algún final. Aunque nunca podamos comer alguna perdiz, pero veo a la autopista como un dragón que al confundir su cola enseguida la mordió. Amanecería viéndolo morir, pero esa agonía es la mía y es por ti. Esto es amor. Si alguien lo sabe, que me diga, porque no encuentro una salida y no sé si voy a hacer lo que me pida, porque no sé confiar en mí ya, no sé si esto es amor. Quiero olvidar, quiero salir a ver aliados, quiero despegar. Floto en un río habitual, ando siempre por aquí. Autopista como un dragón que al confundir su cola enseguida la mordió. Amanecería viéndolo morir, pero esa agonía es la mía y es por ti. Esto es amor. Si alguien lo sabe, que me diga, porque no
no encuentro una salida y no sé si voy a hacer lo que me pida, porque no sé confiar en mí, ya no sé si alguien lo sabe que me diga, porque no encuentro una salida y no sé si voy a hacer lo que me pida, porque no sé confiar en mí, no sé si alguien lo sabe que me diga, porque no encuentro una salida y no sé si voy a hacer lo que me pida, porque no sé confiar en mí, ya no sé si alguien lo sabe que me diga, no encuentro una salida y no sé si voy a hacer lo que me pida, porque no sé confiar en mí. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Santilli se sumó al equipo de Grindetti para disputar la provincia. El diputado Diego Santilli se sumó al equipo del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, quien fue su competidor en la interna opositora, con la intención de limar detalles y trabajar de forma conjunta para disputarle la provincia de Buenos Aires al mandatario Axel Kicillof. Oficializan una ayuda económica para comercios afectados por saqueos. El gobierno oficializó el programa de reparación con una asistencia económica de hasta 7 millones de pesos para aquellos comercios que hayan sufrido daños o robos en banda entre el 19 y el 25 de agosto. Noticias al instante. Los fuertes vientos sacudieron a un enorme crucero en Palma de Mallorca. Un pequeño número de personas sufrió heridas durante un incidente relacionado con el clima que involucró al barco Britannia de P&O Cruises, atracando en la isla española de Mallorca. Las autoridades dijeron que el barco chocó con un camión cisterna de gasolina debido a los fuertes vientos y, según la BBC, se soltó de sus amarras en una tormenta. El Banfield de Falcioni volvió al central de Russo y toma aire pensando en la tabla anual. El cruce de dos estilos tan similares como los de los entrenadores Julio Falcioni y Miguel Ángel Russo tuvo un bache este lunes por la noche en Banfield, donde el local goleó 3-0 Central para sumar 3 puntos valiosísimos para salir del fondo de la tabla anual y encaramarse en la zona A de la Copa de la Liga. Con los goles de Sebastián Sosa Sánchez, Juan Álvarez y Jesús Zoraire en su debut en el club, el equipo dirigido por Falcioni lleva sin perder en condición de local desde el 4-1 ante River por el torneo de la Liga. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Últimos minutos de Arriba al Día en esta edición de martes 29 de agosto. Algunos comerán ñoquis, esperemos que le caigan muy bien, que le pongan quesito rallado, que lo disfruten. No lo recomiendo al mediodía, porque después se hace bastante complejo de remontar si tenés que seguir laburando. Sí, bueno, pero más pesado me parece que se hace mandártelo de la noche. Sí, puede ser. Depende la mano de quien los haga y la consistencia que le dé, porque hay gente que lo hace más livianitos, otros más pesados, Como hay todo, que viste le que agregan los poca harina. ñoquis igual han ido variando, hasta hay ñoquis de harina integral ahora que se Claro, hacen. sí, Ñoquis de de acelga, colores, de exacto. colores, ñoquis de remolacha, ñocones, ñoquis alemanes, a ver, de todo, ha ido variando. Igual depende muchas veces la salsa. Si vas a hacer También. una salsita así de tomate, nomás una pomarolas y quesito, bueno, te entra por la vista, pero Claro. no sé si te Después llena si le tanto. ponen un estofado Ahí me gustó más. Ay, pero es así, ¿o no? Como un buen Sí. estofado Y de una aguja. caja de jugo de uva, Juega Beberashi. claro, ¿no? Bueno, puede ser, ¿por qué no? Para bajar, Eso sí, para acompañar. después te pueden mandar una siesta hasta las 5 de la tarde. Billete debajo del plato, no Claro. lo olvide. $100 por, no seamos, tampoco. No llego, disculpame, pero no llego. ¿No llegás? No. Un billete de 2.000 pesos. 50 pesos tengo en billete. El único billete que tengo es de 50 pesos. Ay, bueno, puede que no lo tenga. Bueno, pero conseguimos, en verdad, 50 pesos, Brian, para poner abajo el plato. Vayan a Buen Apetito, y también en 13 Casi Asturias, Buen Apetito va a tener. A metro ahí de la rotonda de Exacto. ingreso al barrio San Benito. Hoy es la opción para ir a visitar a la gente de Buen Apetito. Exactamente. Y seguramente ellos te van a asesorar. Exacto. ¿Qué ñoqui quieres comer? Y además con qué salsa, Ah, ¿con porque qué podés salsa? elegir la salsa, así que si andás en zonas de la costanera, al centro, podés pasar ahí, comprar una porción, quedás bien con los tuyos, y si Claro. andás por el San Ujú. Benito, Bicentenario o alrededores, también Hasta podés una hacer. salsa parisien. Claramente, Se atreverá, ¿no? sí, claramente. Claramente acompaña parisien en salsa blanca con champiñones, jamón, en algunos casos se le pone Pedacito de pollo, pollo, sí, lechuga de en pollo. algunos no, Ujú. pero muy bien vendría y verdaderamente medio hambre. ¿Queso en hebra o queso rallado común? Rallado común, tampoco me voy a poner tan paladar fino. Sí, bueno. Es que somos Pero bueno, así. si vamos a pedir, hay que pedir bien, así que Sí. tenés razón. 7 grados la temperatura actual en Río Gallegos, la sensación térmica de 4 grados, la máxima prevista para este martes, 11 Cari va a grados. hacer un informe por los ñoquis. Perfecto, puedes salir comiendo tranquilamente. así que, Degustando, probando, ¿no? claramente, hay que aprovechar. El periodismo tiene esa ventana. ¿Qué dice? Hay un Fernando? intendente, el primero que está mangueando ya para el bono. Mira, vos de acá de Santa Cruz. Sí. No, hasta la sigue, Le preguntaron ayer, che, ¿qué onda el bono? Digo, bien, todo el mundo sabe que nosotros no lo podemos pagar, dijo. Así Claro, que ahí dijo. la verdad que estamos esperando que el gobierno nos pueda ayudar, dijo. Sí, es que es un pasamano, del gobierno nacional se lo pasan a la provincia a los municipios y así, ¿no? Municipio manguea. Hasta que te digan, no tengo hermano. Yo diría- ¿Quién es en este caso? Cotillo, el de Caleta. Ah, mirá. Yo diría que preguntaron Para vos decir que no tiene gestión. cuando inauguró su puesta en valor del escritor, dije, y Cotillo, ¿y qué onda el bono? ¿Lo va a pagar? Porque Massa dijo ayer que Claro. ustedes lo podrían pagar. Dijo, bueno, nosotros con fondos propios no lo podemos pagar. Así que De esperamos. pedo pudimos hacer esta ahorita. Claro, pero están viendo lo que estamos haciendo. Entonces dijo, esperamos que el gobierno nos pueda ayudar en tal caso. Dijo. Así Yo me que lo le tiró la imagino. pelota a Alicia. Claro, yo me imagino esta situación como. ¿Vieron un partido de rugby? Vieron que la guinda siempre el pase de rugby se hace para atrás. Se ve para Sí. atrás. En este caso, va por un extremo o por el medio de la cancha. Va el gobierno nacional. Massa le tira la guinda a Alicia. Alicia le tira la guinda para atrás a los intendentes. Sí. Y los intendentes le terminan tirando la guinda y que corra, gambetee, entre ahí en un win y marque un try a la gente. Sí. Así me lo imagino
a la táctica. A la táctica. Sí, pero si no te dan la guinda, difícil que Sí, puedas sí. hacer un try. Así que Exactamente, ¿no? vamos a ver, esto tendrá que Esto recién avanzar, empieza. sí, tendrá que avanzar en estos días, pues tampoco se puede demorar mucho en confirmaciones o negativas. Habrá que indagar también a nivel local, municipal, si es que el municipio pretende darlo o de qué manera. Así que vamos a estar indagando y contándotelo en el día. Cotillo también dijo, Sí. felicitó a Vidal, dijo que bueno, que la gente eligió y que va a haber que ayudarlo, dijo, para salir de lo que se viene, dijo Cotillo. Yo pensaba que habías dicho, hay que ayudarlo para salir de lo que le dejan. Yo Lo creo que quedó, pobre. También lo sabe. Y después dijo que todavía no decidió o no confirmó si va a ser candidato, Cotillo en Caleta. Opa. Así que- Bueno, ¿No confirmó? No, dijo que lo está pensando todavía, que depende de varias cosas. Eso claramente tiene que ver con los números que pueda, que tenga cada uno, ¿no? Que le vayan a ofrecer como acompañamiento, Claro. supongo yo, no ir regalado solo. Claro. Aparte de Baquiroga. yo lo veo difícil, chicos, el tema del bono para los empleados Sí, de las administraciones no. públicas, Y muy- provinciales y municipales. Municipales, yo Sobre diría todo, imposible, porque ya imposible. pagaron uno con mucha ayuda, Está, buscando sí, no sí, sé dónde, no sé dónde. Sí, endeudamientos así a pagar hasta fin de año era. Sí. Antes de fin de año. Claro, antes que se termine la gestión, supuestamente. Ujú. Era lo que se estaba trabajando. Sí. No sé qué es lo que se acordó en definitiva. Ujú. Sí. No sé qué. Yo lo veo muy difícil. Una cosa puede decir Massa, pero que se cumpla acá en Santa Cruz es dificilísimo. Aparte de entendiendo, ¿saben qué? Una cosa igual, los municipios, y en específico gallegos, paritaria. Se tiene que reabrir la paritaria. Claro, claro. Y bueno, eso es lo que también se está hablando, ¿no? Que este bono es a cuenta de eventuales paritarias. Y habrá que ver, quizá en una de esas le dicen, bueno, sí, te vamos a dar, pero eso se descuenta de la paritaria. Aunque creo que 30.000 en una sola cuota sería bastante. Es que además si te descuentas la paritaria no es bono, No, bueno, es claro. paritaria. Ujú. Pero bueno, El bono ¿no? es extra de cualquier No, asociación. no, el bono que plantea Massa es así. Es un bono que es a cuenta de futuras paritarias o de eventuales paritarias. Entonces no es bono, digo. Es un adelanto. El bono es un bono, es una suma fija. Sí, está mal correcto. nombrado. Suma fija Claro. es, exactamente. Y Pero tampoco es una ayuda, digamos, Ujú. porque digamos, si después te la van a descontar de lo que te van a dar como aumento de sueldo. claro, no es un anticipo de Anticipo. paritaria, digamos, exacto. ¿Y cómo pasa? No se sabe qué. Claramente. Básicamente, sí. Claramente. Bueno, Cari va a hacer un informe informe, del sí. tema de los ñoquis. De los ñoquis, exactamente, así que estaremos La podríamos atentos, acompañar a Cari, ¿no? Tendríamos que ir a hacerle, uno le sostiene el celular, otro el micrófono, Una ayuda. nunca tuve tanta colaboración. Una ayuda de gustar. Claro, uno sostiene el plato y así, Hay- digamos, un bocadito cada uno. Respecto a esto, ¿los ñoquis con qué se hacen? Con Con papa. harinas y papa. Hay un audio, un fragmento de una entrevista bastante viral en los Subió últimos días muchísimo la papa. que tiene que ver con Verónica Liñás. ¿Lo ubicas? Sí, Ginás, En realidad actriz, Liñás, actriz Liñás, argentina. sí. Es una actriz muy reconocida a la cual, bueno, Infobae le hace una nota, le hace una entrevista por diferentes temas y ella termina contando una anécdota, ahora que hablamos de ñoquis y papas, Sí. respecto de las papas. Mira, Y lo fue a comprar, digamos. fue una verdulería Ajá. y ahí se lo pasé a Brian para compartirlo. Ah, sí. Ya me lo ubico. Y A la actriz. claro, una señora rubia ya Sí, debe tener que trabajó en la- más de 60 fácil. En las distintas series, en esta serie de. Claro, es una actriz generalmente que hace De reír, reparto. digamos. Sí, Sí, de generalmente reparto. cómica, sí. ¿Sabés cómo te dicen Muy ahora? reconocida últimamente también cuando fue la campaña por el aborto legal, Sí. seguro y gratuito, ella fue una activa militante en redes sociales. Y en la serie de Ortega, ¿cómo es? La del penal, actuaba de enfermera la mujer. El marginal. El Ah, y marginal. bueno, también estaba en otra que hacía como de cordobesa. Claro. porque Sí, era- ¿sabés cómo te dicen a vos? Esa Claro. que se chanceaban. Sí, sí, sí. No recuerdo cómo se Con llama. otra actriz que Sí. era más joven. Más joven, Claro. sí. Bueno, Brian, ¿estamos? Tiene, Del está principio. formando. Del principio. Son 22 minutos, pero vamos a escuchar el principio, nomás donde ella cuenta la anécdota de la verdulería.
Fui a comprar verdura y había una señora, una viejita con un bastón, que preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Y dijeron tanto. No puedo. Deme verdurita. Kilo de papas. No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos. Y me pasa algo muy violento. Después en otro fragmento es como que llega a llorar la señora recordando el fragmento en el cual ella le terminó comprando el kilo de papas a la ancianita, porque tenía que elegir la abuelita si comprar otra verdura para hacer otras comidas o comprar las papas, no podía las dos cosas. Ella le compró las papas y salió llorando de la verdulería en ese caso ella podía comprar las papas, pero de vivir o ver que otras personas no pueden comprar ni un kilo de papas en este momento que estamos viviendo en Argentina. Entonces quedó un fragmento de la entrevista como muy viral donde ella dice, le compré el kilo de papas, pero lo triste fue ver que una abuelita hoy no puede comprar en Argentina un kilo de papas, que tiene que elegir entre las papas o las verduras. Sí. Y es una situación que seguramente mucha gente está viviendo. Y además que somos productores de papas, no es que las papas vienen del Tíbet. En distintas regiones. Si bien no tenemos la variedad de papas que tienen otros países, por ejemplo Perú tiene como 160 variedades de papas, pero tenemos regiones productoras, por nombrarte la provincia de Buenos Aires, la zona de Balcarce, Mar del Plata, el Chubut, en la zona de Mendoza, la zona de Córdoba, en Villa Dolores. Tenemos varios sectores del país productores. Y que hoy esté la papa de ese precio, ¿no? Una cosa increíble. Sí, y todo, porque la papa acá es como el botón de muestra, pero en realidad si hubiese ido a comprar cualquier otra cosa también se encontraría un panorama similar. Entonces, el mediodía, 12 minutos en la República Argentina. Ponemos punto final a esta edición de Arriba el Día de martes 29 de agosto. Esperemos que hayas transitado una buena mañana. Margarita no va a preparar el ñoqui de papá, ¿no? No, creo que no. Te ponían en aprieto tu mamá. Podrías hacerlo vos. Perdón, Margarita. Podrías hacerlo vos. No es mal, Margarita, ya que Héctor lo dice, escucha la verdad, si por ahí pegamos un ñoqui de rebote, no querés, ya muy tarde. No, muy tarde. ¿Podrías cocinarlo vos, que ahora te vas a cumplir con esa tarea? O si quieren comprar, siempre nos cuentan los chicos de Bon Appetit que para todos los 29 tienen feria de ñoquis, hacen algo ahí lindo. Así que si no hicieron, están a tiempo de pasar por Bon Appetito. Comodoro Rivadavia, en la zona de la Costanera, casi Orqueque, y también en calle 13, casi Asturias, en el barrio San Benito. Así que acércate, pasate rapidito por Bon Appetito, elegís tu menú, caes a tu casa y quedás como un crack con tu familia. Hasta mañana a las 9 y algo de la mañana, 10, con esto que se llama Arriba el Día. Brian Álvarez, Karina Taverne, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós acompañándote una mañana más. Hasta mañana. Chau.